Martes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: En verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús: Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: En verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Este evangelio sigue al del día anterior, al de ayer, del joven rico, que se va todo triste porque no quiere seguir ese camino, como diría en italiano, fino in fondo. Es decir, continuarlo, seguirlo hasta el final. Difícil para el rico entrar en el reino de los cielos, sí. Pero rico es el que no es generoso ni con Dios ni con el prójimo, porque no reconoce realmente el valor de las cosas de Dios, el tesoro que Dios tiene escondido o preparado más bien para aquellos que lo aman, como dirá San Pablo, ni reconoce realmente a su prójimo, o sea, no es capaz de ser a alguien cercano, sino que el propio interés lo distancia de los demás. Rico es el que no es capaz de despojarse de nada, el que acumula sin querer renunciar a nada por egoísmo. Rico es el que es indiferente al sufrimiento de otro, no lo ve, pasa de largo, o tal vez porque está sumido en sus propios problemas, en sus propias cosas. Bueno, cuando así definimos al rico, entonces vemos que no podemos decir: a mí esto no me atañe porque yo no soy rico. No tendré dinero, pero puedo ser muy egoísta. Al comentario del Señor sigue el escándalo, o más bien el espanto de sus discípulos. Pero si las cosas son así, entonces, ¿quién entra en ese reino? ¿Quién se salva? Se daban cuenta que quien más, quien menos podían caer en esa categoría. Sin embargo, Jesús no había dicho que era imposible, sino difícil, incluso muy difícil. Difícil porque quien tiene hábitos arraigados no los deja sino más. Se toma, por ejemplo, una posición y luego se la suele sostener siempre, volviéndola hábito. El hábito de acumular, de buscar siempre la ventaja, buscar el interés en todo lo que hago. Si no me conviene a mí, no lo hago. Si no saco una ventaja para mí, no la hago. O por ejemplo, por ejemplo, no doy limosna porque me han engañado. Bueno, eran falsos menesterosos, falsos pordioseros. Es gente que vive de eso, de pedir, no trabajan. Son una mafia, qué sé yo. Y a partir de allí, dejo de dar a quien sea quien sea, al que me lo pide. Me he cerrado a todos. Lo he hecho ya un hábito. Sin embargo, a no temer, parece decir el Señor.
Porque si bien todo esto es así, porque esa persona que se cierra en sí misma y busca siempre su provecho, esa puede ser cambiada. Y el único que la puede cambiar es Dios, porque para Dios nada es imposible. Ante todo, debemos decir que el peligro no son las riquezas en sí mismas, atención, sino el apego que se tiene a ellas. El apego a las cosas que nos separan de Dios y del otro. El no querer compartir. Pero ese apego, que en definitiva es egoísmo, va más allá de las cosas materiales. Y doy un ejemplo espiritual que es importante, que es muy importante. El Señor nos ha concedido un gran poder de intercesión, no solo mediante las súplicas que le dirigimos, y que a veces no nos damos cuenta, porque se suele decir, lo único que me queda es rezar, como si fuera la última cosa. ¿Cuándo tiene que ser la primera, la más importante? Es decir, sí, yo me tengo que poner en acción, tengo que hacer las cosas, pero también nunca tengo que olvidar que el poder es de Dios y que yo no soy Dios ante cosas que me superan, ¿no? Entonces tengo que hacer, sí, pero tengo que rezar. Entonces, como digo, Dios nos dio un gran poder, no solo mediante las súplicas que le dirigimos, y especialmente cuando los ruegos son sostenidos y, por decirlo así, redirigidos por nuestra Madre, cuando nuestros pedidos los hace suyos ella ante el Hijo. Y por eso, queridos amigos, el poder grandísimo del rosario, también hay que recordar esto siempre. Digo que no solo nos concedió el Señor poder interceder con nuestros ruegos, sino también con nuestros sufrimientos. Claro, si estos están unidos al suyo, en la cruz. Por eso, el sufrimiento, gracias a la pasión de Cristo, cobra un sentido que de por sí no tendría. Antes bien, los sufrimientos serían absolutamente indeseables. Y aunque no es cuestión que se desee padecer, si los dolores vienen, ofreciéndolos, se alcanzan gracias por el motivo que sea, motivo bueno, claro. Sin embargo, lo sabemos, y aún sabiéndolo, ¿qué pasa? Ocurre que no es fácil que la persona sea generosa dando su sufrimiento al Señor, sino que se lo tiene para sí. Es algo que parece que el dolor no lo cierra en sí mismo. Y en vez de ofrecerlo, hasta creo que el temor de decir, bueno, si lo ofrezco voy a seguir sufriendo, no lo sé. Pero la cuestión es que eso nos ocurre. Por otra parte, en el plano de la sociedad, es lícito que las empresas, siempre hablando del tema de las riquezas, ¿no es cierto? Para no confundirlos, es lícito que las empresas procuren ganancias y que se generen riquezas. Claro que sí. El tema es qué destino social se dan a las riquezas. Por ejemplo, África sufre hambre, padece hambre y grandes problemas desde hace mucho tiempo. Y Europa es rica. Y Europa ha dado ayudas muy importantes a África, pero no llegaron a sus destinatarios. ¿Y por qué? Porque se interpuso la corrupción que lo impidió. Y esos fondos, unos pocos se benefician en el medro de todos o de muchos. ¿Y qué pasa ahí? Ahí está el pecado. Vemos que siempre está el pecado de por medio. Países ricos, muy ricos, gobernados por corruptos, que sumen a los pueblos en la pobreza, en la miseria. Y encima le echan la culpa a otro, porque ellos no son. Están así por los oligarcas, están así por siempre. Porque Estados Unidos, porque no sé quién. Y no, es la corrupción propia, es la propia corrupción que lleva a la pobreza, a la miseria. Eso en lo social. En lo personal, debemos pensar también en el caso de ricos, ¿no? Es decir, el rico no es condenado por ser rico. No todos son el rico Epulón, ¿no? Como el de Lázaro.
No, no. Pensar en testimonios de santos y de tantas otras personas a quienes Dios les cambió la vida porque fueron tocados por la gracia. Y claro, se dejaron tocar, no pusieron resistencia. Al revés, cooperaron con la gracia. Por ejemplo, reyes santos que tuvieron todo el poder y la riqueza, y a pesar de todo fueron santos y grandes santos, como Luis IX, es decir, San Luis de Francia, Isabel de Hungría. La lista es grande, grandísima. Esperamos, por ejemplo, la beatificación de la gran mujer santa, Isabel de Castilla. Hay motivos políticos que se oponen, pero nadie va a quitar que fue una santa Isabel, la reina católica. Y ni que hablar de la muy noble, de la familia muy noble, Clara de Asís, y del muy acomodado Francisco. ¡Qué santazos! Y eran ricos, pero supieron despojarse para ser aún más ricos, porque fue la riqueza eterna que les da el Señor, el tesoro escondido. Bueno, y con estos discípulos entonces, ¿qué pasa? Que siguen a Jesús. También ellos se habían despojado de todo para seguirlo. Y justamente ahora Pedro, siempre Pedro, el más arrojado, habla por todos. Pues nosotros no hemos sido así porque lo dejamos todo. Pensemos que Pedro está casado, que tenía una pequeña empresa de pesca como los hijos de Zebedeo, con su padre que eran socios además. El mismo Mateo que escribe el Evangelio, o sea, el publicano Leví, que nos está contando todo esto. Entonces les dice, ¿y qué nos va a tocar a nosotros? Y el Señor responde, cuando llegue la renovación. ¿Qué renovación? ¿De qué está hablando Jesús? Sí, Él vino a hacer nuevas todas las cosas. Yo vengo a hacer nuevas todas las cosas, dice el Señor en Apocalipsis 21:5. Es el cielo nuevo y la tierra nueva prometidos, luego de la gran tribulación. Por eso cuando hablamos ayer también de los grandes, estos días de Ezequiel, la primera lectura que sigue siendo también Ezequiel, ahora se dirige a Tiro, la ciudad fenicia, con su gran opulencia, con su gran sabiduría, sus grandes riquezas. Pues ¿qué te crees tú? ¿Qué te crees tú? Le dice a Tiro, pues caerás. Caerás porque Dios ha dictado, es el oráculo del Señor, ¿no? Que te creías un Dios y eres más, al rey de Tiro le dice, no eres más que un hombre. Y te matarán, ¿no? Tremendo, tremendo. Es decir, todas estas cosas que estamos diciendo, realmente después de estas grandes calamidades, las profecías después del profeta decía siempre un tiempo grande, después de la purificación, pasa la tormenta, se quita todo lo malo que hay, se quema el rastrojo y para que quede lo bueno. Y eso es lo que viene después. Esa es la victoria, va a ser la victoria de la iglesia después de pasar por esta pasión como la pasó Cristo. La pasó la cabeza, la va a pasar el cuerpo místico. Y esa promesa del Señor, todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Bueno, por lo que concierne a recibir más aquí en la tierra, somos muchos, creo, los que podemos dar fe. Siempre es así, porque es promesa de Dios, a no dudarlo. Pero al final hace una advertencia, atención, no estar tan seguros de ser los privilegiados, porque habrá últimos que serán primeros, que os sobrepasarán, les dice, o a ellos, a nosotros, ¿no es cierto? Nadie puede saber qué destino le toca al otro, o más bien, qué gracia le tiene reservada el Señor y cómo esa persona responderá a la gracia. De todos modos, es un augurio magnífico que nadie se sienta, aunque este último, que no se sienta relegado por Dios. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.